Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. Es un placer compartir esta mañana con todos ustedes, una mañana fresca. A eso de las 3 de la mañana bajó la temperatura. Yo tuve que acompañarme de una tercera colcha porque bajó la temperatura. Pero es un clima agradable el que tenemos. Propenso con esas temperaturas bajas a los resfriados, por eso hay que dormir, sobre todo los que padecen de alergias, de rinitis, con un gorrito de lana, porque siempre, por alguna rendijita de la ventana, el aire helado penetra en nuestras habitaciones. Qué bien que estemos una vez más con vida y con estos dos distinguidos panelistas, don Carlos Orbin Montoya y don Filadelfo Martínez, para analizar un tema que yo sé nos conviene analizarlo, pero con mentalidad abierta. Nos conviene analizarlo porque si algo debe primar en los próximos 4 años, y yo lo deseo con toda convicción, y lo predico sin ninguna vergüenza, son 4 años de gobernanza para que podamos recuperarnos un poco de los problemas serios. Y no digo recuperarnos al 100%, recuperar esa empresa de energía eléctrica, por ejemplo. Ustedes ayer escucharon a varios analistas y expertos aquí. No es cuestión de 1, 2 años, es cuestión de 5, 6, 7, 8 años, con un déficit fiscal de aproximadamente 80,000 millones de lempiras, con préstamos por pagar inmediatos arriba de los 10,000 millones de lempiras. Ayer quedamos claros, ¿verdad? Ya nos metimos un poquito a lo de la energía eléctrica, que el nuevo gobierno ha dicho: vamos a aplicar la ley de la industria general eléctrica, que manda dividir la empresa en una empresa pública de generación, en otra de transmisión y en otra de distribución. Eso solo es el comienzo, ¿eh? No, correcto. Es la solución. Correcto. Ahí hay... Es para comenzar a operar un plan. Así es. Conducente inclusive a conseguir muchos miles millones de dólares financieros del Fondo Monetario, para líneas de transmisión que nos hace falta. Realmente el Fondo Monetario es una relación bilateral con España o con Venezuela, que tiene una empresa de cables que contratamos en mi tiempo, que se llama Esbeca, que hizo parte de las torres en Honduras. Eso se puede lograr bilateralmente. Hay apoyo si el ENE se va saneando, porque se vuelve sujeta de pago. Entonces por eso les digo, recibe 34,000 millones de los abonados. Es decir, es una empresa monopólica de carácter nacional que, bien administrada, puede aportarle al Estado a su presupuesto. Estamos totalmente de acuerdo. Por eso les digo que tenemos que propiciar gobernanza en los próximos 4 años para que por lo menos el sector público tenga la chance de imponer o poner las condiciones que el país requiere en función de ir revirtiendo esos problemas estructurales que tenemos, coyunturales que tenemos, y al final conducirnos a un país que sea más generador de riqueza para que nos vaya mejor a todos. Claro. Si no generamos riqueza, Carlos, andamos mal todos. Entonces, eso de la gobernanza es fundamental. Pero para tener gobernanza debe haber un poco de sapiencia y conocimiento de todo mundo. Tener líneas generales de conocimiento en función de propiciar
situaciones. Con esto no quiero decir que no va a haber oposición en el país, que no van a haber disensos. En democracia siempre tendrá que haber oposición y disensos, Es básico. pero con capacidad constructiva. La oposición es buena por los excesos que se puedan cometer, para que se rectifique cualquier decisión desde los círculos de poder. Pues bien, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Yo creo que Carlos Andino, nuestro productor, explicó bien anoche cuando los invitó de qué se trataba el programa. Miren, aquí tendremos un invitado jovencito para la toma de posesión de doña Xiomara Castro, 35 años de edad, Gabriel Boric, el presidente electo de Chile. Ya aceptó la invitación y estará aquí. ¿Saben qué? Más allá de Kamala Harris, porque tener un vicepresidente o una vicepresidenta de Estados Unidos o un presidente de cualquier país, por muy pequeño que sea el país, siempre nos genera expectativas. Nos sitúa internacionalmente. Y nos sitúa internacionalmente. Sí. Ese es un reconocimiento internacional. Claro. Es lo que menos ha tenido el país en los últimos años. Pues bien, una de mis expectativas es la presencia de Gabriel Boric. Sí. Es la presencia de Gabriel Boric. Pues bien, sobre Gabriel Boric vamos a debatir hoy. Pero no vamos a centrar las 2 horas en Gabriel Boric. No, son las experiencias que atraviesa Gabriel Boric, que ganó las elecciones el 15 de diciembre de segunda vuelta de balotaje y con una diferencia de 12 puntos y algunas similitudes, salvando las diferencias geográficas y de todo entre Chile y Honduras que tiene con la presidenta electa de nuestro país, Xiomara Castro. Ya veremos esas similitudes, salvando diferencias. Pues bien, sobre él hay muchas expectativas, pero quiero que lean este titular. El titular de un periódico que la gente lee mucho en Honduras, que en España es considerado como el periódico del Partido Obrero Socialista Español, El País, como el periódico... no tanto. No tanto. Pero tiene esa imagen. El País es liberal. Pero bueno, ha sido bastante afín con los gobiernos del PSOE. Es un gran periódico, sí. No, definitivamente, es uno de los más leídos de España. Correcto, y en América Latina. También, y en América Latina. Sí. Entonces, porque allá están bien marcadas las diferencias de los medios de comunicación. Sí. Los medios de comunicación son de grupos económicos, Prisa maneja El País, y siempre lo han tildado así como de centro e izquierda, pero Carlos dice que es liberal. El PP siempre con la derecha, pero con mucha investigación y denuncia. Muy progresista, ¿eh? El mundo, derecha progresista, el PP. No, correcto, pero yo me estoy refiriendo, si cometí un error, me estoy refiriendo al Mundo, al periódico El Mundo de España. Sí. No es que es un aliado de los gobiernos del PP, para nada, pero en su momento así se marcaban los astros alineados de los medios de comunicación en España. Y ABC, que siempre se ha dicho que es un periódico monárquico, pero también con muy buen periodismo. Pues bien, dice El País, es un titular del País, aunque la verdad que la noticia es de la agencia española de noticias EFE. Boric confirma su giro al centro ante el temeroso empresariado chileno. Todos sabemos que Boric ha llegado a la presidencia de Chile con una coalición hasta con el Partido Comunista, ¿no? Es que el Partido Comunista es laico. En Chile. En Chile nunca ha sido violento, más bien el MIR era el violento. Movimiento de izquierda revolucionaria que llevó a Allende a una confrontación radical. El Partido Comunista, me acuerdo, el director más importante era Toa, que fue ministro de Guerra, y Carlos Altamirano, creo que se llamaba el presidente de los socialistas, ¿va? Estos andaban por la línea evolutiva del socialismo, no por la confrontación. Quien lleva a Allende a la confrontación es el MIR, que invade propiedades, que hace aquí y allá, y fue creando una atmósfera antigobierno. Pero bueno, Partido Comunista es Partido Comunista, intenso, caliente, lo que sea. Pero en Europa está por desaparecer. Bueno, esas son las novedades. Y no podemos negar también aliado de un movimiento estudiantil revolucionario que tiene mucho peso
y que en Chile ha generado bastante, digo yo, inestabilidad a gobiernos del centro izquierda y de la misma derecha con Piñera, y que elevó a una categoría de liderazgos a Camila Vallejo y otros estudiantes, hombres y mujeres de Chile, y que también ya convertidos ellos en políticos y en nuevas organizaciones políticas, crearon una alianza que tiene ahora al señor Gabriel Boric, de 35 años, como presidente electo, y que va a asumir en marzo. Pues bien, ya para que no perdamos mucho tiempo, ahí tienen a Gabriel Boric, un joven que él mismo ha aceptado que estuvo interno en un hospital psiquiátrico por problemas de tipo emocional. De hecho, Boric todos los días se toma sus pastillitas por esos problemas emocionales que tiene. Lo ha admitido él, lo ha admitido su mamá, lo ha admitido su padre. Entonces, consciente del temor que despierta en los mercados su alianza con el Partido Comunista, el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, confirmó, ¿saben cuándo? Confirmó el 12 de enero, hace poco, su giro al centro, y prometió ante el gran empresariado local profundos cambios, pero con diálogo y responsabilidad fiscal. Mis palabras respecto a la gradualidad y responsabilidad fiscal no eran un disfraz de campaña, sino una convicción profunda. Eso lo dijo Gabriel Boric en la clausura de la Asamblea Empresarial más poderosa de Chile, ENADE, el foro empresarial, digo, más importante de ese país suramericano. Boric indicó que su gobierno emprenderá un camino de cambios profundos, pero estos deben ser llevados a cabo con un diálogo amplio y sin exclusiones. Los mejores ejemplos de cuando las sociedades salen adelante es cuando se unen, y voy a insistir en este discurso, añadió el ex líder estudiantil, quien con solo 35 años y más de 4,6 millones de votos se convirtió el 19 de diciembre del año pasado en el presidente electo más joven y más votado de la historia de Chile, y creo también que de América Latina. De repente hubo uno más joven en América Latina, no lo recuerdo en este momento. Alan García, creo. Alan García, vamos a ver a qué edad llegó Alan García, que fue presidente de Perú, y que generó unas expectativas. Yo recuerdo cuando Alan García llegó al poder, cuando cayó del poder también, y regresó, si mal no recuerdo. Político de allá de la Torre. Correcto. Años 70. Se impuso por casi 12 puntos al ultraderechista José Antonio Kast, el candidato del empresariado, y consiguió el apoyo de grandes figuras de la centroizquierda como los expresidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Su aplastante derrota hizo caer al día siguiente al principal índice de la Bolsa de Santiago un 6,18%, mientras que el dólar registró un incremento de casi 4%, su mayor alza diaria desde la crisis financiera de 2008 hasta alcanzar los 876 pesos chilenos. Boric, ¿saben una cosa? Boric es defensor del proceso constituyente en el que está inmerso Chile y crítico acérrimo del modelo neoliberal instalado durante la dictadura militar entre 1973 y 1990. Quiere ampliar el papel del Estado hacia un modelo de bienestar parecido al de Europa, que ese es otro de los grandes debates que hay en Chile, que llegaron a un estado de bienestar en nada similar al de los europeos, al de los países escandinavos, pero en relación a América Latina lograron un ascenso económico y un bienestar en educación y otras conquistas sociales los chilenos, pero llegó un momento en que querían un estado de bienestar parecido al de los europeos, pero sin tener los suficientes recursos ni ahorrar lo suficiente. De hecho, durante 4 ocasiones, he estado leyendo mucho lo de Chile por la presencia de Gabriel Boric, ha autorizado el Estado sacar dinero de los fondos APP. Claro. Y eso de alguna manera ha repercutido en la economía de Chile. Pues bien, ¿cuál es el centro del programa? Primero, el hecho de que Boric admita que gira al centro, pero eso le genera problemas dentro de su coalición,
Porque hay mucha gente, y aquí he estado leyendo también, revisando los periódicos chilenos, no hay gente dura, que quiere cambios desde su perspectiva socialista, comunista. Entonces, cuando miran que el hombre está girando un poco al centro, vienen y empiezan a criticar con reservas. Digo con reservas porque ni siquiera ha asumido la presidencia Gabriel Boric, pero ya tiene algunos críticos por ese giro al centro. Igual que aquí, doña Xiomara, ya surgió un movimiento de izquierda opositor por si no cumple en esencia lo que prometió, dicen, y su esencia doctrinaria hacia la izquierda. Ya lo tiene. Ya la tiene. Ya le voy a decir quién encabeza esto. La encabeza un grupo. ¿Quién? Ya le voy a decir en este momento. Ahí tengo los nombres, pero yo no quiero aquí demeritar a nadie. Aquí no se trata de demeritar a nadie. Son procesos, yo digo hasta evolutivos en democracia. Sí, es dialéctico. Sí, correcto. Decir, si alguien dice, no, la señora Castro tiene que estar siempre a la izquierda. Nada de esos giros hacia el centro. Y cuando comience a dar giros hacia el centro, aquí vamos a estar como grupos opositores dentro de la izquierda y dentro del Libre reclamándole ese giro al centro. Ese es el tema de hoy. Es un tema bonito de analizarlo, pero con mentalidad abierta, ¿verdad? Sin ponernos en un debate blanco o negro, o es así o no es así. No, analizarlo, ver la coyuntura en que llega a gobernar la señora Xiomara Castro de Celaya, quien ha provocado, yo digo, a partir de su triunfo, el 28 de enero, por inercia, un sentimiento propositivo y de consenso entre los hondureños, y además, respeto en la comunidad internacional que le dice, queremos trabajar con usted, ayudarle, organismos multilaterales, Estados Unidos y algunos otros países. Eso hay que analizar, porque yo les decía al comienzo, en la situación de Honduras, económica, política, social, cada quien tiene el deber de crear condiciones de gobernanza para que los próximos 4 años tengamos un gobierno que produzca logros y si puede generar riqueza, que genere riqueza para el bienestar de todos nosotros, ¿ve? Entonces, ¿quedamos claros con el tema? Claro, señor. ¿Cómo va a ser el gobierno de doña Xiomara? ¿Debe doña Xiomara hacerle caso plenamente a esos grupos que le dicen usted debe estar permanentemente a la izquierda, o debe tomar ejemplos como el chileno, quien puede negar la ideología de Gabriel Boric, de la coalición que ganó en Chile? No la puede negar nadie. ¿Quién puede negar el centro izquierda de Andrés Manuel López Obrador? O de Kirchner. O de la Cristina, aunque no es la presidenta, pero siempre influye en Alberto Fernández, el presidente de Chile. Nadie puede negar la izquierda de esa gente. Así es. Pero para eso está Carlos Montoya. Pero ¿cómo calificar la izquierda de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo analizar las posturas que está asumiendo Gabriel Boric? Cuando habla de radicalidad, no dice, aquí los procesos que necesitamos deben ser graduales. Aquí no es que le vamos a dar vuelta al sistema de la noche a la mañana. Y no se puede tampoco. Eso es lo que queremos analizar. Y yo creo que tengo a las personas indicadas. Tengo a Carlos Montoya, tengo a Filadelfo Martínez, quise tener a Nelson Ávila, pero hombre, Nelson tiene 3 teléfonos, lo llamamos a los 3 teléfonos, ninguno respondió. Creo que Nelson es muy viajó, capaz, es muy capaz, Nelson viajó. Es un posgrado de Francia. Me dicen que no lo están tomando en cuenta en el Partido Libertad y Refundación. Yo creo que no están tomando todavía a nadie. Yo creo que hasta el 20 en adelante vamos a tener ideas pero ya claras. Por lo menos usted debería tener información si va a volver a representar a Honduras en el Banco Centroamericano de Integración Económica. No lo van a agarrar así con los pantalones. Le doy la noticia, hay un problema financiero en ese banco terrible. El actual presidente le dio más de 1.000 millones sin proyecto a Bukele. ¿A Bukele o a...? A Bukele. Y después a Daniel Ortega otros 1.000 y pico, y a Juan Orlando 1.300. Dante Mossi. Dante Mossi. Y tienen ese banco, el límite era un 17%, creo que del capital, y ahora anda en 13%. Cuando usted baja el ranking, pierde apoyo internacional.
porque dieron préstamos y el directorio dice que Modi los engañó. Y Modi dice que el directorio es el que aprueba. Total que hay 3.000 y pico de millones, 3.500 millones dados sin proyecto para apalancamiento de presupuesto, cosa que no se daba con frecuencia, se daba de vez en cuando. Se prestaban 100 millones para equilibrar un presupuesto, pero por norma general el banco no presta para apalancar presupuestos, sino para proyectos de desarrollo. Entonces hay una crisis tremenda, creo que lo más seguro es que lo van a remover, ¿va? Bueno, yo había escuchado de una controversia que hay porque el Banco Centroamericano de Integración Económica construyó un edificio de muchos millones en Managua. Y entonces los ticos siempre... son y no son. Son muy rigurosos. Están adentro del banco, pero no están en la integración. Y yo digo que austeros en el Banco Centroamericano, que para qué se había construido ese edificio de muchos millones en Nicaragua. Y además han estado cuestionando que ahí no se quieren rebajar los beneficios en el Banco Centroamericano, sus funcionarios. Los sueldos, beneficios y canonjías. Ese es el país que más critica realmente la administración del Banco Centroamericano, Costa Rica. Ahora, y este no es el punto, ¿verdad?, de análisis, pero Carlos Montoya es que lo trae a colación aquí. Pero la verdad que quien al final decide qué préstamos hará el banco es el directorio. El directorio. Y no deben ser ingenuos en no contrastar la información que les pasa al presidente. Pero si la información del directorio viene de la administración, el directorio se reúne una vez cada 15 días y recibe como insumo la documentación de la administración. Si esa documentación no está pegada a verdad, es responsabilidad del directorio. Y los directores responden hasta con sus bienes personales de las fallas que puedan cometer en los préstamos que aprueban. ¿Cuánto le prestó a Bukele entonces del banco? Más de 1.000 millones. Igual que a Ortega. A Ortega y a Honduras. Y a Honduras. Y usados en procesos electorales. Es decir, que ni siquiera se sabe hacia dónde fueron todos estos fondos. El de Bukele es para presupuesto y creo que en Nicaragua también. Entonces quedó bien con los presidentes para sustentar una posición fuera de la reglamentación. Y me quedé unos minutos con ese tema porque Carlos Montoya fue el representante de Honduras en el Banco Centroamericano de Integración Económica y conoce a fondo el manejo administrativo del banco. Así es. Bueno, veremos qué sucede entonces. No nos perdamos del tema central, lo retomamos con la siguiente pregunta que pone a disposición de ustedes la señorita Vivian Montoya. Vivian, buenos días. Buenos días, Renato, y también a toda la audiencia de Frente a Frente. De inmediato leemos el tema del día para que usted pueda ponerse en sintonía con nosotros y enviarnos sus mensajes a las redes sociales Frente a Frente HN en Facebook y en Twitter. Y el tema de hoy es el giro al centro de los gobiernos de izquierda en América Latina. Envíenos sus mensajes para que podamos leerlos en el programa. Seguimos con más. Es momento de las noticias en tunota.com, porque si está pasando, está justamente aquí, en tunota.com, y esta es nuestra portada a esta hora de la mañana. Estados Unidos busca agilizar visas H-2B. Expertos dicen que deben mejorar condiciones. Tonga confirma desastre sin precedentes causado por el tsunami tras lo que sucedió el fin de semana, que un volcán pues erupcionó de forma submarina. Finanzas aprueba más de 8.000 plazas para personal de salud en primera línea. Esta es una buena noticia. Fallece a los 88 años Paco Gento, leyenda del Real Madrid. Se debe vacunar a 700.000 adolescentes con dosis de refuerzo para garantizar un retorno seguro a las aulas. Denuncian monopolio en proceso de adjudicación del puerto LNCAN en San Lorenzo Valle. Estas y otras noticias disponibles para que usted pueda ampliarlas en tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com. Continuamos. Ok, y esto es lo último, porque yo quiero que tengan todos los insumos. No voy a perder más de 2 minutos. Yo sé que usted ha leído bastante ya. Desde que le dijimos ayer, Carlos, queremos analizar este tema. Y lo mismo que Filadelfo Martínez. Como todavía Gabriel Boric no anuncia al que será su equipo de ministros, una de las principales dudas que marcan la política chilena tiene relación a los énfasis con que Boric intentará aplicar sus medidas de transformación.
Sí, en definitiva, imperará o no la moderación que mostró entre la primera vuelta del 21 de noviembre y el balotaje del 19 de diciembre, donde aumentó sus apoyos del 25 a un 55%. Cuando Boric se mostró moderado, empezaron los apoyos inequívocos y amplios en Chile. Mire cómo son esas sociedades. Cuando él empezó a demostrar desde el Frente Amplio al que pertenece, ya en la alianza con los comunistas, moderación en sus promesas y su discurso, comenzó a recibir apoyo irrestricto de la población. Fue el mismo presidente electo, me estoy refiriendo a Boric, el que va a estar en nuestro país el 27 de enero, el que intentó contestar esta pregunta en su discurso de 27 minutos ante los principales gremios empresariales en un evento que hace 30 años reúne a los líderes del país para expresar sus miradas sobre Chile. Probablemente, estas son palabras de Boric, probablemente algunas personas puedan haber pensado que esta referencia a la gradualidad y la responsabilidad fiscal fue un discurso de campaña. Estas disquisiciones de algunos analistas, del cual Boric es, si el de la primera o segunda vuelta, pero soy el mismo, respondió. Soy el mismo, aseguró, intentando despejar los temores con que una parte de la sociedad chilena observa su arranque y primeras señales. Mis palabras sobre la gradualidad y responsabilidad fiscal no eran un disfraz de campaña de segunda vuelta, sino una convicción profunda que reitero. Palabras de Boric. Ha sido una línea que Boric, con esto termino, porque yo les quiero escuchar a ustedes, ha sido una línea que Boric ha asumido desde que ganó las elecciones presidenciales contra el ultraconservador José Antonio Kast, a quien sacó más de 10 puntos de ventaja, la de apertura al diálogo. En estas semanas donde se organiza el cambio de mando, Boric se ha esmerado en mostrar que su interpretación del triunfo tiene relación justamente a la capacidad que mostró entre primera y segunda vuelta de convocar a mundos diferentes, los del Frente Amplio y el Partido Comunista, las dos principales fuerzas que sostienen su coalición. Lo hace pese a que desde algunos sectores de su alianza de gobierno parecen resistirse al centrismo, desde algunos sectores de la coalición. Fue lo que aseguró en la primera entrevista en profundidades de la noche del triunfo concedida a un medio regional. Y miren qué palabras las de Gabriel Boric. Cometeríamos un gran error si interpretáramos el resultado de segunda vuelta con arrogancia. Fue un resultado importante de casi 12 puntos de diferencia, pero si interpretáramos aquello como una invitación a prescindir del diálogo con el resto de las fuerzas políticas, cometeríamos un grave error que nos empantanaría muy pronto. Pónganle atención a estas palabras de este joven líder de izquierda en América Latina, presidente electo de Chile, invitado por la señora Xiomara Castro, presidenta electa del país. Pero si interpretáramos aquello como una invitación, es decir, el triunfo amplio, si interpretáramos ese triunfo como una invitación a prescindir del diálogo con el resto de las fuerzas políticas, cometeríamos un grave error que nos empantanaría muy pronto, analizó Boric en el diario Concepción. Ante los empresarios, Boric habló la semana pasada de generar condiciones de estabilidad, diálogo, gradualidad y también responsabilidad fiscal. Tiene el objetivo de reducir el déficit a 3,9% este año, pero a su vez se hizo cargo de la agenda de transformaciones profundas que busca desplegar entre 2022 y 2026. Nadie se va a salvar solo, aseguró Boric en su intervención en un centro de eventos de Huechuraba, la zona de Santiago. No puede haber crecimiento sostenible sin una justa distribución de la riqueza. Y explicó que su plan de gobierno tiene 3 ejes centrales: fortalecer la red de protección social, empujar a la economía chilena de su estancamiento productivo que lleva casi 10 años y enfrentar decididamente la crisis climática. Y una última arista que quiero trasladarles. Aprovechó la ocasión para intentar calmar las altas expectativas que genera su administración, así como en Honduras, porque la administración que viene ha generado muchas expectativas. No me puede decir que no, Carlos Montoya.
ni Filadelfo Martínez. Aprovechó la ocasión para intentar calmar las altas expectativas que genera su administración, sobre todo en los 4,6 millones de personas que le votaron en la segunda vuelta. Es importante que todos ponderemos las expectativas, aseguró Boric. Es importante que todos ponderemos las expectativas, ejemplificando con problemas urgentes para Chile, como el aumento de campamentos o la informalidad laboral, y se refirió a lo que entiende por radicalidad, como muchas veces se le ha descrito. Ningún cambio estructural se logra de la noche a la mañana. La radicalidad no está en quién grita más fuerte, ni en quién usa más adjetivos y le pone más objetivos a sus oraciones, o cuántas esdrújulas pone en sus discursos. La radicalidad está en la capacidad de convocatoria, en hacer sentido a grandes mayorías sostenibles en el tiempo y que haga de la reforma grandes consensos en la sociedad que nos permitan una vida más justa, dijo Boric, que en su misma coalición tiene a fuerzas que preferirían transformaciones más aceleradas, más radicales, pero el hombre está consciente y por eso ese giro al centro. Y es malo que gire al centro un hombre de izquierda. Es decir, hay tantas izquierdas. Ya le entramos. Hoy sí ya estamos en el debate. ¿Es malo esos giros hacia el centro sin dejar de ser de izquierda, Montoya? Es que mire, la izquierda no es mala por sí. La izquierda es una posición ideológica frente a algo. Así es. Con el correr del tiempo, esa posición puntual se puede convertir en lo otro. El proceso dialéctico social tal vez es de lo más rescatable del marxismo. Tiene toda la realidad científica de la tesis que se agota y la antítesis que crece y que se forma en tesis y después en antítesis, ¿verdad? Este proceso, si uno lo analiza, tiene mucho de científico. Por último, en síntesis, que no la mencionó. Sí, pero esa síntesis se convierte en el proceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué le puedo decir? La izquierda no es mala, la izquierda es una posición política de la humanidad a lo largo de la historia, y que depende de las realidades socioeconómicas y políticas de cada país. Por ejemplo, lo que vemos en Chile es que Chile es un país de clase media que tiene su desarrollo no después de Pinochet, tiene su desarrollo mucho antes de Pinochet. Yo estudié en Chile, y en Chile habían instituciones, por ejemplo, los medios de comunicación son de las universidades, hace 40 años. Para darle una idea, la Universidad de Chile y la Universidad Católica son dos instituciones históricas. Sin embargo, el neoliberalismo se agotó, porque no llegó a complementar las aspiraciones de un sector de la sociedad. Y ese sector de la sociedad está buscando las soluciones a sus problemas en fin de encontrar el bien común y el desarrollo humano. Entonces no nos podemos asustar que alguien de izquierda, una vez situado en la realidad, comprenda cuál es el mejor camino para llegar al fin último, que es el bienestar común. Y no podemos asustarnos cuando hombres republicanos de derecha en Estados Unidos lograron la liberación de los esclavos, como Lincoln. O no podemos asustarnos que un hombre como Johnson, de la derecha texana, haya logrado los derechos civiles en los Estados Unidos. Es decir, todo depende de la movilidad social y de las circunstancias dadas del problema en un momento determinado. Entonces, vemos cómo Europa ha ido evolucionando hacia una democracia multipartidaria, a posiciones ideológicas diversas, pero con sentido de orientación común. Entonces vemos como Francia llegó a tener un primer ministro de derecha y un parlamento de izquierda, o un primer ministro de izquierda con Giscard y un parlamento de derecha. Entonces usted puede ver que más que la ideología, lo que marca es la realidad socioeconómica para alcanzar un fin determinado propuesto por una campaña política al calor de un pensamiento ideológico, digamos. Entonces este muchacho, Boric, es un muchacho estudiante de izquierda, apoyó las revueltas en Chile contra la inequidad del
del desarrollo de los beneficios sociales y ha logrado esta victoria. Seguramente tiene buenos asesores, ¿verdad? Porque a pesar de su edad está actuando con una madurez increíble. Chile es un país más evolutivo que de transformación. Yo le explicaba antes, Allende llega con una coalición y quien destruye el proyecto de Allende es la ultraizquierda, que le provoca una confrontación con todos los sectores a tal grado que hubo toda la conspiración internacional de AT&T para bloquear a Chile y crear una situación de inestabilidad horrorosa. Yo viví esa época en Chile. Como le dijera, una botella de champán nos costaba 20 centavos de dólar, para que vean la devaluación como estaba. Y había una crisis de bienes que no se podían comprar porque no había divisa, y todo lo que funciona cuando estamos en la hegemonía del dólar y de la influencia norteamericana. Entonces, con semejante tigre al lado, hay que ser prudente. Y les voy a dar un ejemplo de prudencia. México. México es el país fronterizo con los Estados Unidos. Hay una frase que dice, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. Así es. Entonces, Obrador, con sus años, con su experiencia, hizo un movimiento de izquierda que está actuando con una moderación que algunas veces choca con las ansias de que la utopía de algunos sectores se realice en el menor tiempo posible, que son las presiones que hay en todos lados de los grupos más a la izquierda, que es la responsabilidad de un gobierno. Porque una cosa es exigir y otra cosa es poder hacer. Me parece que en toda América Latina ya no hay campo para dictaduras de izquierda. América Latina está preñada de pluralismo, de cambios profundos, pero dentro de un pluralismo multipartidario, de un pluralismo ideológico y de un pluralismo de respeto a los derechos humanos. Entonces no hay campo. Usted ve como Nicaragua, que es un país pequeño, Ortega no tiene las simpatías que debiera tener si actuara respetando los derechos humanos. No le condenan su dictadura, le condenan que no respeta la oposición y los derechos humanos de la oposición, pero económicamente Ortega no ha hecho pasos trascendentes sobre la empresa privada en Nicaragua, al contrario, hay muchos sectores tradicionales de Nicaragua, yo fui embajador ahí, los Pela, los Mántica, los dólares, hay un dólar Spencer, se llaman muchos, todo eso están florecientes, ¿verdad? Tienen grandes ingenios, tienen ganadería, tienen todo. El ejemplo más claro es que muchos empresarios nuestros en un momento determinado, hace algunos 2 o 3 años, se iban a invertir a Nicaragua, preferían Nicaragua que invertir su plata aquí. Incluso van a Cuba. El caso famoso de la palma africana de don Miguel Facusé, que quería implantar en Cuba. Lo que le quiero decir es que no es tanto las medidas económicas, sino que es más bien la realidad y el absoluto respeto a los derechos humanos para integrarse en una sociedad en la cual uno puede avanzar de acuerdo a las circunstancias por la ideología que marcó un proceso electoral. Honduras, para el caso, el problema de Honduras es otro, no es nacionalizar empresas, no es intervenir la empresa privada, el problema de Honduras es corrupción, lo que hay que intervenir es el Estado para hacerlo transparente. El gran problema de Honduras es el Estado, que gasta más de lo que capta y se lo roba. Entonces, aquí no es un problema ideológico, es un problema pragmático. Combata la corrupción, sea transparente y dele constitucionalmente los derechos que el pueblo se merece. Y punto. Y no tenemos que estar calificando que es de izquierda, que es de derecha, porque al final son los actos los que van a determinar la orientación realmente ideológica de un proceso. Usted puede ver en América Latina este panorama. La izquierda vuelve al poder en América Latina, toda. Lula, el muchacho de... Lula que puede volver, ahorita está la derecha gobernando a través de Jair Bolsonaro. Okay. Pero las simpatías en este momento, si hubiesen elecciones en Brasil hoy, Lula ganaría. Gana el señor que era guerrillero allá en Colombia, que fue alcalde. Sí. ¿No? No, Duque es el presidente actual. No, Gaba va a ganar, ¿cómo se llama? Petra. En Chile ganó este muchacho. El kirchnerismo retornó a Castillo, Argentina. Castillo, que ha tenido que desmarcarse de los compañeros que lo fueron a buscar allá a la montaña para que fuera candidato.
de su brother ahí, que es del grupo más radical del comunismo en Perú. Lo acaba de despedir, cambió de primer ministro, porque tenía un Congreso en contra. Y en Perú es bien fácil quitar los presidentes vía Congreso. Entonces el hombre tiene que centralizarse en una realidad política, social y económica. Si no, decae la economía, decaen las relaciones sociales tan profundo que el mismo pueblo se levanta en contra de la ineficacia de un gobierno o de un gobierno que toma medidas sin considerar todas las variables. Entonces, en América Latina usted puede ver seguramente, ¿qué más? Está Ecuador, que está en la derecha, Chile, que ganó ahora, Uruguay, está muy bien, Paraguay, así es que me parece que el péndulo histórico, que una vez que se va a la derecha y aquí no hay respuestas, la gente toma como alternativa la izquierda. Entonces no hay que satanizar la izquierda, hay que entender que más de lo mismo no tiene solución y que la gente busca dialécticamente la oposición para ver si con ella puede avanzar en su búsqueda de la felicidad. Entonces anda bien ubicado Gabriel Boric. Muy bien, muy bien. Es más, creo que él va a tener que concertar con el sector privado de Chile, que es muy grande, toda la problemática de la seguridad social de Chile, que es su principal problema. Y creo que la constituyente que está formándose va a ayudarle mucho a crear un Chile más participativo y más distributivo de la riqueza. Y le puedo decir que Chile ha sido vanguardia en América Latina. El desarrollo será porque su territorio es limitado. Siempre fueron intelectuales más que el resto de América Latina. Siempre tuvieron, usted sabe eso, ¿verdad?, una posición bien avanzada los chilenos en relación a América Latina. Así es que me parece que anda bien. La derecha fracasó ahora. La izquierda comenzó a principios del siglo bien, toda América Latina, llena de movimientos populares de izquierda. Y al fracasar, se fueron a la derecha. Y ahora los pueblos vuelven a buscar el péndulo hacia las posiciones de izquierda para ver si ahí encuentra la solución de su legítima reclamación, que es la felicidad humana. Yo no estaría analizando solo lo de Chile y Gabriel Boric, sino es con la intención de vernos en el espejo nosotros también aquí, porque aquí ganó la izquierda a través de Libertad y Refundación. Es una izquierda de centro, es una izquierda honesta, no es una izquierda marxista, ni es una izquierda radical, ni es una izquierda caudillesca, porque este es alguno de los problemas. Un caudillo yo me acuerdo, Trujillo, el gran dictador de Dominicana, ya cuando estaba perdido, empezó a hablar de comunismo y a abrir relaciones con la Unión Soviética, pero ya era tarde, ya la dictadura estaba satanizada, ¿va? Entonces Honduras es un país que requiere de la cooperación, como usted lo dijo y lo dice todo el mundo, de todos los sectores para buscar lo que se pueda hacer, tiene que hacerse y hacerse bien. Carlos, ¿qué es lo más de izquierda, pero izquierda fuerte, que ha propuesto Libertad y Refundación en esta campaña electoral? Bueno, una declaración antiimperialista. Pero ¿quién no es antiimperialista? Todos somos antiimperialistas. Es un discurso todos muy común desde hace tiempo. Somos anticoloniales, no nos gusta hacer colonia, no nos gusta que nos exploten la riqueza, no nos gusta que vengan extranjeros a esclavizar nuestro pueblo. Pero eso es natural. Los partidos de España son antiimperialistas, los de izquierda y los de derecha, ¿va? Cada vez hay más violencia frente a aquella base militar que tienen los gringos, Torrejón creo que se llama. Entonces, esa es la condición que un partido de derecha ha tenido el temor de declararse cuando está consustancial a la independencia de los países en la medida en que los pueblos se vuelven demócratas. No aceptar injerencias externas que le impongan su futuro. De ahí no veo nada más. ¿Qué más puede haber? Tenemos déficit de salud, que puede ser una de las metas del socialismo, que ha sido siempre una bandera, desde Lenin, en Moscú, en Rusia. La salud fue una prioridad y la educación.
Esas son prioridades de cualquier gobierno, de derecha, de izquierda, de centro. Y en Honduras se ha vuelto una mecánica de corrupción la obligación de esas variables. Entonces, transparentar esas variables no es nada de izquierda. Hacer los que se roban energía que no la roben no tiene nada que ver con la izquierda. Facilitar la inversión privada es obligatorio porque el capital interno es muy débil. A mí me llamó una vez don Jaime Rosenthal y me dice, me acaban de dar los Llanitos y Jicatuyo y reunían los ricos de San Pedro Sula. El proyecto costaba en aquel tiempo $400 millones. ¿Y qué pasó, don Jaime? No llegamos ni a 100, me dice. El capital interno es muy limitado. Entonces usted tiene que buscar una serie de composiciones externas, internas y participación del Estado como apalancamiento de inversiones. Usted tiene un proyecto, pero el equity que le exigen usted es 30, pero usted solo tiene 20. Entonces viene el Estado y le presta los 10, es socio suyo temporal, para que usted siga el proyecto y cuando usted punta su punto de equilibrio, le devuelve el dinero al Estado. Es una mecánica que se hace en todos lados para promover el desarrollo económico de las sociedades. Todo eso no tiene nada que ver con la izquierda. Por otro lado, la dependencia de la cooperación internacional es muy grande. ¿Sabe cuánto es la ayuda externa? Gratuita, no reembolsable, sin la cuenta del milenio, 3.000 millones de lempiras. Con la cuenta del milenio es otro montón de dinero, son casi 300 millones de dólares. ¿Cuántos son 300 millones? 7.500 millones de lempiras. Y eso está ligado al respeto a los derechos humanos y a la transparencia. O sea, usted ve que la dependencia externa de un país como el nuestro hace que tengamos un comportamiento en función de respeto a los derechos humanos. Con esa categoría solo se logra en un sistema realmente pluralista respeto a la vida, propiedad privada, pluralismo, elecciones, libertad religiosa, libertad de prensa, solo en una democracia. En otros sistemas no lo logra. Y por eso el mundo va hacia una democracia, en unas más desarrolladas, en otras en proceso, en unas más digámosle, a la izquierda, en función de contrarrestar los monopolios que han venido esquilmando las sociedades, pero en definitiva son la vigencia de los derechos humanos, el signo que marca, más que de izquierda y derecha, la voluntad popular de un gobierno. Pero ¿qué huellas debe dejar el gobierno de Xiomara Castro, que bueno, compitió aquí contra el Partido Nacional de derecha, compitió contra el Partido Liberal de centro derecha? ¿Qué huellas para no perder la identidad como partido, aunque sea en coalición, con el Partido Salvador de Honduras, debe dejar en estos próximos 4 años libertad y refundación? Transparencia, honestidad y transparencia. Carlos insiste en eso. Un partido de izquierda que nace al calor de un golpe de Estado, que se identifica con la izquierda, dice, lo que tiene que hacer aquí es actuar con transparencia y combatir a la corrupción. Punto. Eso le va a dar dinero suficiente para los programas sociales y va a enderezar las empresas estatales actualmente saqueadas. Yo he estudiado el problema LN. El problema LN es honestidad en la compra, honestidad en la distribución, que hay un cuello de botella con EH, honestidad en la administración, ahí hay un presupuesto exagerado, personal con poco trabajo que ganan mucho dinero, honestidad en las licitaciones, y salimos. Iguales son todas las empresas de Banadesa. ¿Cuál es el problema de Banadesa? Corrupción. ¿Cuál es el problema de Codefor? Corrupción. No es que las instituciones han sido malas. ¿Cuál fue el problema de CONADI? Corrupción. Entonces, solo combatir la corrupción ya es un adelanto excepcional en la vida de Honduras. Porque lo más que hace la gente es ponerse una corbatilla, un saquito, llegar temprano e irse a las 4. Eso no sirve. Es decir, no necesita de radicalismo libre. No necesita de radicalismo libre. Ni libre ni nadie. Y miren lo que entiende Gabriel Boric por radicalismo. Y ya vamos contigo, Filadelfo, porque también estoy ansioso de escuchar tu opinión. ¿Qué entiende Gabriel Boric como radicalismo, como radicalidad? Porque después que gana,
Chile genera la expectativa. Vienen los comunistas a gobernar, vienen con sus radicalismos a gobernar. ¿Y cómo entiende la palabra radical, radicalidad, radicalismo Gabriel Boric? La radicalidad no está en quien grita más fuerte ni en quien más adjetivos pone a sus oraciones o cuántas esdrújulas pone en sus discursos. La radicalidad está en la capacidad de convocatoria, en hacer sentido a grandes mayorías sostenibles en el tiempo y que haga de la reforma grandes consensos en la sociedad que nos permitan una vida más justa. Así entiende el término radicalidad Gabriel Boric, que en su misma coalición tiene a fuerzas que preferirían transformaciones más aceleradas. Carlos Montoya dice, aquí Libre no necesita de radicalismos, sino diferenciarse de los últimos gobiernos, sobre todo combatiendo a la corrupción, respetando los derechos humanos y siendo pluralista. Así define él, de acuerdo con el planteamiento que maneja Gabriel Boric en Chile y las expectativas que él tiene del Partido Libertad y Refundación, que el 27 de enero asume el control político, por lo menos del Ejecutivo. No se sabe cómo va a quedar el Congreso Nacional de la República y luego las elecciones de segundo grado que se derivan del Congreso Nacional. Las reflexiones de Filadelfo Martínez inmediatamente después de la pausa comercial. Muy bien, miren que estamos esta mañana aquí analizando cómo los péndulos en América Latina, que hace unos 5 años, hacia la derecha casi todo el mundo, la derecha no satisface las necesidades de los pueblos. Miren, y una de las mejores demostraciones fue el expresidente argentino, el que fue presidente del Boca Junior. Mauricio Macri, es decir, Macri desde la derecha generó una expectativa cuando fue presidente. 45.000 millones de deuda. Se mete a una deuda con el Fondo Monetario Internacional de 50.000 millones de dólares y resulta que no le da resultado a los propósitos que tenía y bueno, rapidito el pueblo argentino volvió con los kirchneristas a través de Alberto Fernández. Él era un instrumento de la oligarquía argentina y ese dinero se orientó hacia la oligarquía, a repotenciar las actividades de la oligarquía, banca, industria, servicios financieros, y no a producir. Y ahí está la falla. Sebastián Piñera tuvo un primer mandato, ¿verdad? Terminó su primer mandato, ¿recuerdan? Sí. Retornó después a un segundo mandato y de nuevo los chilenos dicen no, va para afuera y gana esta coalición de los comunistas del Frente Amplio al que pertenece Gabriel Boric, y así está toda América Latina. Honduras estuvo 12 años con gobiernos de derecha, se aburrió, se molestó la gente y luego miró en Xiomara Castro, la candidata de Libertad y Refundación, la opción para sacar a la derecha del poder. Muchas veces es un rechazo al status quo que no funcionó. Y tienen como única alternativa estas candidaturas de Entonces, izquierda. Filadelfo, ¿cómo tú ves, partiendo de que Libre es un partido de izquierda, cuáles son tus expectativas y en estas semanas después del triunfo del Partido Libre, del Partido Salvador de Honduras en coalición con Libertad y Refundación, que tú has escuchado a Hugo Pino, que has escuchado a toda la gente de la Comisión de Transición, que han sido los voceros de lo que va a ser el gobierno de doña Xiomara Castro? ¿Qué escenarios te imaginas de un partido de izquierda gobernando a partir del 27 de enero Honduras? Antes de responder, yo quiero un par de precisiones. Yo creo que en América Latina no caben dictaduras de izquierda, pero tampoco caben dictaduras de derecha. Yo creo que el tema es que en América Latina todos aspiramos a que haya democracia. Es decir, no tienen cabida dictaduras, las dictaduras como tal, la violación a los derechos humanos, la violación a los derechos de la oposición. No, eso ya no tiene cabida, ¿verdad? Y que es importante que hayamos entendido eso, porque venimos de una época en que las dictaduras de derecha eran bien vistas en América Latina.
Entonces, y creo que otra precisión que es importante al momento de hablar de izquierda y de derecha es que forma parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Intentar distinguir a los grupos humanos con ciertos adjetivos, ¿verdad? Entonces, la izquierda es algo muy complejo. No hay una izquierda, hay varias izquierdas. Pero esencialmente lo que se define como izquierda tienen algunos principios básicos, ¿verdad? Uno primero es que desde la izquierda se cree que el papel del gobierno es fundamental para lograr la justicia social, ¿verdad? Que es desde el poder del Estado. Por eso la revolución es la toma del poder, ya sea por la forma violenta, ya sea por las elecciones, pero se le da un papel protagónico al gobierno en esta tarea de reducir las injusticias sociales. Otro tema que es importante que te define de izquierda es que desde la izquierda se pregona, y digo ahora se pregona, la separación de la Iglesia del Estado, ¿verdad? Se cree en una educación laica, ¿verdad? En la izquierda no se concibe, un partido de izquierda no se concibe promoviendo incrementar el poder de las iglesias, sobre todo en la educación. También ciertos derechos, que esto se ha venido ampliando, pero por ejemplo con el tema del aborto, para un militante de izquierda, el aborto es un derecho, ¿verdad? Y es la derecha la que se arroja la propiedad de decir, no, esto es condenable, ¿verdad? El derecho a la vida. Y por ahí vienen los debates, ¿verdad? Entre cómo identificar a alguien que piense de derecha o de izquierda. Depende de eso, ¿verdad? De si cree que es la empresa privada la que va a generar riqueza, o si es la intervención del gobierno, o si cree que la iglesia tiene que tener una presencia activa en la sociedad, sobre todo en estos momentos que vivimos violencia. Mucha gente reclama, bueno, en Honduras tenemos el Día de la Biblia, el Día de no sé qué. Eso es lo que te define, si sos de izquierda o sos de derecha. Y luego en esa, estoy haciendo una definición bastante, digamos, gruesa, ¿verdad? Muy general, pero básicamente por ahí van las cosas. Y está el tema del antiimperialismo, ¿verdad? La izquierda levantó la bandera del antiimperialismo por el papel que Estados Unidos ha jugado en América Latina, ¿verdad? Entonces, el antiyanquismo, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, ahí hay unas definiciones que son básicas para entender esto. Y no hay una izquierda, hay varias izquierdas. Y eso es muy evidente en Chile, ¿verdad? Hay unas izquierdas que son más radicales que otras. Por ejemplo, una presión que está recibiendo el presidente electo Boric es con el tema de que hay presos políticos en Chile, jóvenes fundamentalmente que fueron acusados durante estas revueltas que hubo por atentar contra la propiedad privada, contra la propiedad estatal. Se le ha seguido los juicios y ahora hay un movimiento para liberar a estos jóvenes, y Boric tiene una posición, yo diría, apegada a derechos comedida con relación a este tema. Entonces recibe de simpatizantes de izquierda una presión, porque para ellos debería decretarse una amnistía por estos casos, ¿verdad? Para entender un poco de dónde vienen esas presiones. Y yo sí discreparía un poco. El Partido Comunista Chileno, si lo comparamos con el MIR, obviamente, ¿verdad? Pero de hecho, el Partido Comunista Chileno también tuvo su frente armado, ¿verdad? El Frente Manuel Rodríguez, por ejemplo, ¿verdad? Hubo un sector del Partido Comunista que creyó que por la vía violenta se podía llegar al poder. Es decir, ha habido ahí disensos al interior del Partido Comunista. Y el Partido Comunista es una fuerza que desde el inicio ha venido apoyando a Gabriel Boric, pero que en eso que tú resaltabas, Renato, de que Boric, en la medida en que fue viendo que había posibilidades de ganar la presidencia, fue ampliando su discurso y fue entonces mediatizando sus propuestas de campaña. Porque si tú quieres, lo que tú leías con esto de la mediatizando o moderando su propuesta, moderando su propuesta. Sí, para decirlo, moderando, pero en todo caso fue dándose cuenta de que no podía mantener un discurso de las esdrújulas, como tú muy bien decías ahí, radical, que tenía que llegar a un sector de la sociedad chilena que no es afín a un discurso radical, que quiere transformaciones para Chile, que quiere vivir en paz, pero que necesita otras propuestas. Entonces, el presidente electo Boric entendió eso y por eso gana las elecciones en Chile.
Y siendo consecuente, y esta es una tercera característica que se perdió en el camino de la izquierda siempre levantó el tema de la ética, y uno consideraba a un político de izquierda con mejores valores éticos que un político de derecha. Pero lo que ves en América Latina ahora es que ya en el poder no son realmente distintos, ¿verdad? Ni los de derecha ni de izquierda. Es interesante, yo antes de venir al programa estaba leyendo unos datos, por ejemplo, con relación a la pobreza. La pobreza creció en América Latina, pero hay países que lograron tener resultados positivos con relación a la pobreza, y hay países que están ubicados a la derecha y hay países que están ubicados a la izquierda. Por ejemplo, Perú, un país que con gobiernos de derecha logró mejorar sus indicadores con relación a pobreza. A la par tenías a Bolivia, un gobierno de izquierda que también Entonces, la reflexión de este intelectual es, bueno, no es tanto si estás a la izquierda o a la derecha lo que te permite obtener resultados. Y llega a la conclusión de que, basado en los datos del Banco Mundial, casi todos los gobiernos tuvieron resultados positivos. Honduras es una excepción, en gran medida porque crearon proyectos asistencialistas. Todos en América Latina, ya sea de derecha o de izquierda, crearon proyectos asistencialistas. Y aquí es donde viene la reflexión, que desde la izquierda hay un cuestionamiento de los proyectos asistencialistas, porque los resultados son de corto plazo, y necesitamos unos resultados, sobre todo para reducir drásticamente la desigualdad, que vayan más allá de los proyectos asistencialistas. Y ahí, en este tema, la izquierda latinoamericana en general tiene una gran deuda con sus electores. Yo creo que Uruguay es la excepción, pero en el resto, en Brasil, donde Lula es muy popular, logró reducir pobreza, pero no logró reducir desigualdad. Es el ejemplo que tenemos en México, por ejemplo. Es interesante, pero en México, Brasil, Argentina y Honduras tienen indicadores parecidos en pobreza y desigualdad. Y tú ves, tienes a López Obrador en México, tienes a Fernández en Argentina, y tenías un gobierno de derecha en Honduras. Es decir, va más allá de esta fragmentación que tiene ese riesgo, la estigmatización, que es la otra precisión que yo quiero hacer. No hay izquierda mala ni derecha buena, hay izquierda y derecha. Hay malos y buenos gobiernos. Y preparándome para esta presentación, leyendo a un sociólogo chileno muy reconocido, Fernando Mírez, él dice que hay otra división: gobiernos democráticos y gobiernos antidemocráticos. Y dice de este autor que eso nos permite entender mejor, porque entonces en Nicaragua no tienes un gobierno que puedes calificar, por lo que ustedes acaban de decir, de derecha o izquierda, pero sí puedes decir que es un gobierno antidemocrático. Y eso puedes decir de Venezuela también, ¿verdad? Que son gobiernos donde no se respetan las libertades, donde no se respetan los derechos humanos de la oposición. Entonces es importante entender que hay otras maneras de entender. Y entonces, para llegar a Honduras, y aquí quiero agarrarme de esta definición, porque ya me hicieron la pregunta: ¿es la presidenta Xiomara Castro una mujer de izquierda? Y si alguien que se define de izquierda tiene como uno de sus pilares de sus creencias que la Iglesia y el Estado deben estar separados, pero yo veo que una de las actividades fundamentales de la toma de posesión de la señora Xiomara Castro va a ser salir de la capilla de Suyapa. Es decir, es una mujer con profundas creencias católicas, religiosas. Entonces yo no la puedo calificar de izquierda por sus creencias religiosas. Es una mujer religiosa, yo la respeto, porque la gran mayoría de los hondureños tienen esa vocación, ¿verdad? Esas creencias. Entonces, pero tú no puedes decir entonces que en Honduras ha asumido un gobierno, o que va a asumir un gobierno de izquierda. Es un gobierno que llega al poder en condiciones y por eso tú decías, parecidas a las de Chile. Libre, fue cada vez afinando su discurso y captando esa mayoría que estaba insatisfecha con el gobierno saliente del presidente Hernández, por la corrupción, por la mala gestión, por el abuso, por el autoritarismo. Pero de ahí no es porque
hay una discrepancia en torno al papel de la empresa privada. No es porque hay una discrepancia por el papel que tienen los banqueros. Los banqueros han estado muy bien en el gobierno del presidente Hernández. Y el gobierno de doña Xiomara Castro está obligado a tener una buena relación con los banqueros hondureños. Si es que quiere, y aquí vuelvo otra vez a Chile, porque me gustó esa frase que dijo Boric cuando se dirigió a sus simpatizantes una vez conocidos los primeros resultados. Dice que es una idea que se repite mucho en Honduras actualmente. Necesitamos que haya crecimiento económico. Y todos estamos de acuerdo, los tres aquí creo que estamos de acuerdo. Y Boric dice, necesitamos crecimiento económico, dice Boric, para convertir lo que algunos entienden como bienes de consumo en derechos sociales. O sea, si solo te preocupas por hacer crecer la economía, y el Producto Interno Bruto de Honduras ha estado creciendo, te lo dicen los datos de la CEPAL, te lo dicen los datos de cualquier organismo financiero, pero tú ves que crece la pobreza, porque el crecimiento económico per se no te genera lo otro, ¿verdad? Reducir la desigualdad. Y estos son los grandes retos que tiene el gobierno. Pero ahí, como son grandes retos, solo se pueden enfrentar con consensos. Y ahí es entonces que necesitas la moderación que te da la radicalidad de la que está hablando. Solo si sos lo suficientemente radical puede ser moderado. Eso yo estoy convencido. Solo las personas que tienen fuertes convicciones políticas son capaces de dialogar con el que no se está de acuerdo. Una persona que no tiene sólidos, o grupos que no tiene sólidas convicciones, esos son los grupos sectarios. Los que como dicen los artículos que leímos, son los grupos de izquierda que son capaces de gritar en las calles, pero no entienden cómo administrar la cosa pública. Y el reto en Honduras es administrar la cosa pública. Un gobierno que van a recibir en harapos, en una situación extremadamente difícil, en que no solo es el tema de la corrupción, porque el tema de la corrupción es fundamental, pero yo le he estado dando seguimiento, y mira, se han reunido estas comisiones de transición que tiene el Partido Libertad y Refundación, yo creo que con más de 1 millar de personas, de diferentes sectores de todo el país. Han venido los garífunas, los pueblos indígenas en general, han venido los productores, los maestros, las enfermeras, y cada uno viene con su bolsón de peticiones. Y todos vienen con la ilusión. De hecho, estaba conversando con unos amigos indígenas, quieren venir a la toma de posesión, porque quieren que los vean, porque si los ven, van a tener la posibilidad de decirle a la presidenta, fuimos, y usted no nos cumplió. Eso es lo que se está gestando acá. Una insatisfacción que después puede desembocar en un reclamo que no se pueda manejar. Entonces, sí se requiere moderación de el Partido Libertad y Refundación y de todos nosotros. De todos nosotros. Tenemos que darle la oportunidad a la señora Castro de que pueda gobernar. Asume un país extremadamente difícil y todos tenemos que darle, no el beneficio de la duda, un voto de confianza, que ella, una vez que se lo damos, lo debe consolidar a pulso, porque ese voto de confianza se debe fortalecer en la medida en que las decisiones de Libre están basadas en el derecho, que las decisiones de Libre sean fruto del consenso y que sean pensando en todos nosotros, en Honduras. Y esos son los grandes retos que nosotros tenemos acá. Entonces, para mí resulta incómodo pensar que este es un gobierno de izquierda. Para mí este es un gobierno que tiene un enorme reto por encima. Y ojalá que los militantes de izquierda que están apoyando a la señora Xiomara Castro trasciendan eso que puede convertirse en una maldición, que solo son buenos para gritar en la calle. Tienen que demostrar que son buenos para administrar las cuestiones públicas del país. ¿Comparte, Carlos? Sí, totalmente. Ahora, esto de la concertación es complicado porque
la mayoría del pueblo, 65% está en la línea de pobreza, ¿va? Entonces obviamente lo que él dice, todos los gremios llegan con sus peticiones particulares y unas en función de su liderato al interior, porque saben que la petición no se va a lograr plenamente, pero los eleva como líderes internos. Entonces de repente pedimos cosas que no se pueden hacer. Le voy a dar una idea. Concertar, ¿sabe cuánto es el presupuesto de la Fuerza Armada, profesor? ¿Sabe usted? ¿Sabe usted? El presupuesto de las Fuerzas Armadas creo que anda entre 7 y 9 mil millones de lempiras. Okay. Como 8 mil creo, sí, 8 mil millones. 8 millones. ¿Cuánto es el de la policía? A la policía se anda arriba. 9, ¿va? Sí, un poquito más. 9, ok. 100.000 becados para las pandillas. ¿Cuánto representa? 100 millones de a 1.000 lempiras mensuales, 100 millones mensuales, ¿verdad? 1.200 millones. ¿No cree que es mejor becar a 100.000 jóvenes que tener 9.000 millones de presupuesto en la policía? Ese es el riesgo, que partamos de esas discusiones que no están basadas en una porque mirada la política. Policía no ha podido dar resultados. Entonces me parece que hay una sobredimensión presupuestaria a raíz de las bombas que ha dejado este gobierno. Es importante revisar el presupuesto. ¿Sabe cuánto es el presupuesto del Congreso? 1.500 millones. Yo fui presidente del Congreso. Ah, bueno. Lo manejé con 300 millones. El equivalente a 6 millones de dólares. ¿Sabe cuánto es el presupuesto del Banco Central? Más de 1.000 millones. ¿Sabe cuánto gastó Vida Mejor? 6.000 millones en la campaña. ¿Sabe que tenemos que pagar cerca de 50.000 millones entre principal y comisiones y intereses de la deuda externa? Que el presupuesto aprobado tiene un enorme déficit y que si no hay esa concertación para que el gobierno plantee sus objetivos y pueda decirle a estas instituciones que han venido usufructuando al país. Yo digo una frase: Honduras no tiene una policía, la policía tiene a Honduras. Porque sin embargo, para salud solo hay 14.000 millones y para educación hay 19. Y ahí en educación hay enormes fallas de incapacidad, de irresponsabilidad, de burocratismo y de exigencias tremendas, sin cumplir los objetivos. Ahí tiene un problema. ¿Sabes qué me estaban diciendo anoche? Que el retorno a clases lo están haciendo los colegios difíciles, porque hay una cantidad de miles de profesores que ya no viven en Honduras, están en el exterior y que dejaron un prestanombre para seguir recibiendo el sueldo sin trabajar. Entonces, la universidad, por ejemplo, el Poder Judicial, con mega salarios de más de 300.000 y pico de lempiras por magistrado, y en vez de 9 ahora son 15, y la mora judicial sigue igual o peor. Entonces imagina todo esto para lo que se necesita. Esos son los grandes retos. Son los grandes retos, y ya lo vimos en Costa Rica. Lo que dice el profesor, una concertación, pero ¿concertación con quién? Concertación con los que detentan la riqueza de Honduras en detrimento de un pueblo que está exigiendo sus derechos. Pero en primer lugar, si usted quiere, porque ese es el tema del presupuesto, y por eso es importante todo ese debate que hay en el Congreso, porque creo que hay que racionalizar el gasto público. Y entonces hay que reformularlo. Y entonces y no se trata solo de educación y de salud, porque lo que tiene es todo un aparato de gobierno extremadamente ineficiente. El dinero se nos ve en salarios y eso no puede seguir siendo así. Correcto. Ustedes recuerdan cuando Costa Rica cayó en aquella iliquidez, ¿sí?, que no tenía dinero ni para pagar los salarios de los empleados públicos. Nosotros andamos cerca. Vino el presidente, por eso es que traigo a colación esto para que lo recordemos. E hicieron una reforma fiscal que le rebajaron el salario a los magistrados, le rebajaron salario a medio mundo en Costa Rica cuando cayeron en esa iliquidez. Ese es un consenso urgente, sí. Necesitamos, si no somos capaces de poner una detente. Antes de llegar a la crisis ya deberíamos estar discutiendo. Hay un principio administrativo: salario real a trabajo real.
El problema no es que Renato Álvarez gane X cantidad si hace su trabajo. El problema es que hay una cantidad de gente que no trabaja y que gana megasalarios. Y en ese sentido usted puede ver de que si tenemos un aparato altamente corrupto, casi la mayoría de los burócratas que han estado callados son cómplices de esa corrupción. Entonces no hay facultades más grandes para un presidente que combatir la corrupción reestructurando su administración. Por eso lo de Redondo es importante, porque sin Redondo en la presidencia no va a haber mayoría para transformar las leyes que hay que transformar en el Congreso. Es decir, con Redondo y el Partido Liberal hay mayoría, y ese diálogo es fácil, incluso con una parte del Partido Nacional, que es una porción importante del pueblo hondureño que debe participar. Porque ¿cómo va a derogar las sedes usted si no tiene? ¿Cómo va a derogar el Código Penal? ¿Cómo va a derogar la ley de secretos? ¿Cómo va a pedir un aforo de las instituciones como la Corte Suprema, la Fiscalía, etcétera, etcétera? Si no tiene una mayoría en el Congreso. Son unos muchachos que se andan peleando en forma oportunista y no hacen entender que la alianza no es para elegir un presidente, si ese se puede reformar el reglamento y controlarlo, porque están con la mente de la presidencia de Oliva, que era una dictadura parlamentaria. Un parlamento es un parlamento, quien manda es la mayoría parlamentaria, y hay un procedimiento. Entonces esos reglamentos odiosos que todavía existen se pueden reformar, pero el interés particular del oportunismo hace correr riesgo una alianza que le permita gobernanza al Ejecutivo, una nueva Corte Suprema de Justicia, una nueva Fiscalía, para poder enderezar un poquito este país. ¿Usted cree entonces que Redondo...? Eso no puede. Le voy a dar un ejemplo. Si yo compré energía a 18 centavos y el valor de mercado es 12, ¿usted sabe cuánto es eso? Son millones de lempiras diarios. Eso se hizo bajo arreglos de corrupción. Si usted quiere deshacer ese contrato bajo la amenaza de que ahí hubo fraude, una estafa continuada, necesita la Fiscalía. Pero si la Fiscalía no obedece a ese interés y obedece a los intereses privados, hasta ahí llegó. No puede resolver el problema del ENE comprando energía cara y vendiéndola barata. Entonces, para darle un ejemplo, o los derechos que se están recetando, un montón de gente que son personal de confianza recibiendo millones de días. ¿Cómo va a resolver eso si no tiene el Poder Judicial? Pero ahí es donde viene, yo creo que eso es parecido a Chile, cuando en este artículo habla de la integración del gabinete. A mí por ratos me da la impresión de que el Libre está en campaña todavía. No se asumen como gobierno. Es decir, los retos son tan grandes que tienen que priorizar. Tienen que priorizar. Claro. Tienen que priorizar y tienen que priorizar y hacer planteamientos que logren que ese consenso que todos necesitamos. Porque si nos salen ahora con una agenda que es aceptable para la militancia del Libre, pero no es aceptable para por ejemplo, la militancia liberal, entonces el país va a seguir enfrascado en un problema muy serio. Necesitamos definir esas prioridades. Y yo le digo, no me toca a mí, yo ya quiero escuchar a la dirigencia del Libre. Yo espero que eso entiendo que lo están haciendo con estas comisiones de transición, por dónde es que el Libre va a asumir el redireccionamiento del gobierno. ¿Cuáles van a ser las prioridades para que podamos salir de esto? Porque no, como lo dice Boric, no es de la noche a la mañana. Los problemas que nosotros tenemos requieren de tiempo y de comprensión. Pero mira, es una buena coyuntura en la que todos estamos conscientes, yo creo que todos estamos conscientes de la situación del país. No hay hondureño que no esté consciente de la realidad del país y de los tremendos problemas y desafíos que tenemos. Pero debemos trascender las quejas y ahora queremos Totalmente escuchar. de acuerdo. Mira, cuando vino aquí Carlos Montoya hace poquito, Renato me dice, usted y Televicentro tienen una gran responsabilidad los próximos 4 años.
vino reclamándome, Montoya, deben asumir una posición como el medio de comunicación, la empresa de comunicación más importante. Así me lo dijo Montoya. Sí. Ustedes dicen, en este momento histórico del país, con un resto de problemas coyunturales y estructurales, ustedes como Televicentro deben ser punta de lanza en función de que este país salga adelante. Y yo quisiera que Montoya me explicara eso, Filadelfo, que para él, ¿qué rol como medio, como empresa de comunicación debemos tener? Es sencillo. Vamos a ver, después de la pausa comercial. Apoyando lo bueno y condenando lo malo. Bueno, explíquemelo después de la pausa, porque así vino Carlos. Sí, así sí. vino Carlos. Por la importancia del medio. No, claro, así me lo dijo. No, pero yo lo entendí. Me dice, son el medio más importante de Honduras, son la empresa más importante de Honduras. Por lo tanto, deben tener un rol histórico ahora y en los próximos años. Vamos a ver qué es lo que piensa el expresidente del Congreso Nacional sobre el rol de los medios y su postura en este momento histórico del país, y ex candidato a la presidencia de la República, y en los últimos tiempos uno de los cerebros más lúcidos del Partido Liberal. Así es. Ahora Carlos Orban libre. Montoya. Ahora libre. Carlos Orban Montoya. Ahora simpatizante de Libre, pero sin perder en esencia su doctrina liberal. Desde Él es luego. un libre liberal. Así es. Él es un libre liberal. Vamos a la pausa. Continuamos dando lectura a los mensajes que nos están llegando a las redes sociales de Frente a Frente HN en Facebook y en esta ocasión en Twitter, contestando a la pregunta, contestando el tema, el giro al centro de los gobiernos de izquierda en América Latina. Nos dice Emilio Fonseca, han sido muy ladrones los gobiernos de ultraderecha y la alternancia siempre trae beneficios para la democracia. Dice Ubencelara, el equilibrio es el éxito de los países y gobernantes para traer desarrollo a sus pueblos. Los extremos ideológicos de derecha o izquierda solo traen atraso y abusos. Ubense Lara. No, pero no hubo un Ubense Lara liberal. No, murió Ubense Osorio. Ubense Osorio era. Ya murió. Bueno, ok. Wenceslao Lara y Ubense. Muy bien, sigamos. Dice Emilio Fonseca, han quedado atrás los tiempos en que la gente decía que los socialistas comían niños. La gente quiere gobiernos centrados en su gente y no en su economía, porque la historia muestra que la economía es igual a pocos. Sandra Cerrato, los cambios que debe adoptar la presidencia, encaminarse al centro y no dejarse llevar por pequeños grupos ultraizquierdas que vean el resultado negativo que han tenido otros países de izquierda. Serán grandes conflictos, es un proceso no a matacaballos. Nos dice Luis René Castellanos, los impuestos son fuente coactiva de recursos, castigan el éxito, ahuyentan la inversión, basta de programas sociales inútiles, a trabajar todos. El dirigente liberal José Luis Moncada, no creo que el gobierno de Xiomara Castro sea de izquierda pura, sí tiene intereses de atender problemas socioeconómicos y políticos para generar el bien común, dando soluciones a la mayoría de la población que arrastra años sin ser atendido. Es que Libre es un partido de izquierda. Como le digo, como decía Filadelfo también, el abanico de izquierda es muy grande, Sí. depende de las acciones. Y en Honduras las acciones están orientadas a reorientar el deber ser del Estado, ¿verdad? Y en ese sentido es una prioridad que se califica de acuerdo al proceso. Para mí que es un partido de izquierda, pero es que está bien. Pero es que está bien. ¿Se acuerdan que los liberales querían ser izquierda democrática? Correcto, así es, el mismo liberalismo. El mismo liberalismo. Allá de la Torre. No, Correcto. Gracias. Tuvo una corriente hacia 50 la años. izquierda. Sí. Y yo digo, tienen, a pesar de los problemas del país, serios problemas del país, que hay que comenzar a resolver, llegan a gobernar, Carlos y Filadelfo, en una coyuntura de apoyo local e internacional. Sí. De Lo que apoyo decía local e él. internacional. Dejen mirar una La pausa izquierda comercial. tiene compromisos puntuales, ¿verdad?, sobre la sociedad,
que lo caracteriza y lo identifica. Por eso se dice que la izquierda es más propenso a la educación, a la salud, a los servicios sociales, al combate a la pobreza, a los derechos humanos. Es más etiquetable la gente que propone todas estas circunstancias como izquierda, sin caer en lo que hemos denominado la propaganda, que todo el de izquierda es comunista. Eso está superado. Porque quiero que me amplíe esa visión que tiene Carlos Montoya sobre el rol de los medios de comunicación. Me interesa conocer la opinión de Montoya y de Filadelfo Martínez. Para comenzar, ningún medio debe estar etiquetado con ningún gobierno, ¿verdad? Pero sí es importante reflexionar en un país como el nuestro, con tantos problemas, con pobreza extrema, galopante, con incremento general de la pobreza. Es importante conocer la visión que tienen los políticos, los sociólogos, los cientistas sobre el rol de los medios de comunicación. Volveremos después de la pausa para escuchar estas reflexiones. Es que estábamos hablando con mis invitados aquí que nosotros, obviamente, reflexionando sobre los problemas que como país tenemos, pero en el mundo hay otros problemas en este momento y recordamos esa situación que se ha presentado y en Europa, las tapas de los periódicos, su principal titular en este momento, sobre todo en los países nórdicos, es lo que aparenta ser una inminente invasión de Rusia a Ucrania. ¿Se imaginan ustedes? Pero bien, dejemos ese tema, estábamos en un diálogo interno. El tema de Honduras es que Televicentro es una empresa de prestigio. Creo que un 90% de la población ve su programa, por ejemplo. Entonces su programa no se puede prestar a manipulación de nadie, ni del gobierno, ni de los intereses particulares. Tiene que ser absolutamente patriótico, transparente y veraz. Y con eso la empresa va a crecer, va a tener el respeto del mundo y se convierte en una universidad, en un centro ideológico, político, que irradia rutas, que irradia senderos. Y no el periodismo amarillo, que lo que busca es venderse, tener audiencia, tener seguidores en función del escándalo. Entonces, eso es... casi todos los periódicos del mundo serios toman esa postura. Europa es un ejemplo. En cambio, los amarillistas que sacan a la Lady Lee en traje de baño es otra cosa. Pero la gente seria, y esta es una empresa seria a lo largo, es una empresa líder, es una empresa decana de la información desde que se fundó por Ferrari y el HRN a principios del siglo pasado, tiene que tener una deontología, una moral política importante para continuar siendo un farol que ilumine al pueblo hondureño en la vorágine de oportunismo y de corrupción en que se ha venido debatiendo el país. Y en ese sentido deseamos pues el mejor éxito a todos ustedes, ¿verdad? Por Honduras. Y yo creo que... No, si lo que me llamó la atención fue justamente cuando yo entré, los saludé, y la primera reacción de Carlos, aquí está de testigo Filadelfo, y a mí eso me agradó, porque yo miré en él el interés de que asumamos. Hemos cometido errores, yo le digo a Carlos, hemos cometido errores, claro que hemos cometido errores, y si hay empresa autocrítica que sabe los errores que ha cometido y a partir de ellos ha rectificado, es Televicentro. Es Televicentro. Esa palabra y así se lo dije a Carlos. Así se lo dije a Carlos. En todo sentido, la autocrítica. Sí. Los cristianos llamamos acto de contrición. Los sociólogos dicen autocrítica, ¿verdad? Y miren la dimensión de nuestra autocrítica. La empresa decidió en estas elecciones nada de encuestas a boca de urno. Aunque perdamos audiencia, que sea el Consejo Electoral el que dé a conocer los resultados, porque eso se ha prestado para manipulaciones, esas encuestas a boca de urno, para demostrarle. Y poco a poco el medio que no se alinea al interés patriótico va a perder audiencia.
porque la gente va calificando dónde está la luz al final del túnel. Y los medios de comunicación juegan un papel fundamental para el ejercicio democrático de un país en cualquier lado del mundo, en el primer mundo y en el tercer mundo. Y con tal que digan la verdad, ya es en sí un acto democrático que garantiza el sistema y garantiza la vigencia de los derechos elementales. Carlos, pero es que traía usted en la punta de la lengua esa idea para expresármela, porque yo paso por atrás suyo. Pero por la amistad que tenemos. Eso fue. Si usted no fuera mi amigo, no le diré, no va a creer que yo estoy en otro rollo. No, correcto, sí. No, pero a mí me agradó, porque yo soy autocrítico. Lo primero que me dice Carlos, Renato me dice, esta es la empresa más vista y de influencia en Honduras. Tienen un rol fundamental y no es, y voy a utilizar un término muy popular, yo le pido disculpas a la gente, que nos despatarremos con gobierno alguno, no para nada. Es asumir un rol pensando en los enormes desafíos que tiene Honduras y actuar conforme a esos desafíos que tiene Honduras. Correcto. Sí. Analizar la situación, dónde está la justicia, dónde está el derecho de los pueblos. Sí, no, muchas gracias, Carlos, muchas gracias. ¿Qué piensas? No, yo más allá de esto, pensando en el gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro, no es un problema de bueno o malo. Yo creo que el Libre necesita de la oposición, necesita de unos medios de comunicación beligerantes que sean capaces de identificar dónde están las insatisfacciones de la sociedad hondureña, dónde están los potenciales hierros, malos manejos que el gobierno va a tener, porque la situación es muy complicada. Y creo que necesita tener esta fuente de información. Y ahí es importante, ¿verdad?, que todos entendamos en que hay que darle un compás de espera, hay que darle apoyo al gobierno, pero ese apoyo muchas veces puede ser desde esta visión crítico-constructiva. El gran reto es que la mayoría, todos los gobiernos, diría yo, en Honduras, no han podido resistir la tentación de querer dominar a la prensa por otros medios, ¿verdad? Y entonces hay grupos de la prensa que sean exactamente no está con la democracia. Entonces, un aspecto fundamental que hay que rescatar es que parte de la democracia o de los países donde se respira democracia es que hay una prensa beligerante. Siempre se pone como ejemplo a Inglaterra, porque en Inglaterra la prensa es financiada por el gobierno, son empleados públicos, pero la prensa inglesa, a pesar de eso, es una prensa muy crítica, ¿verdad? Y al gobierno. La televisión española. La televisión española. Entonces yo creo que la televisión española la han mediatizado mucho los gobiernos, ¿verdad? La han manipulado mucho, ha perdido objetividad. Los medios públicos británicos, mi respeto para ellos, para la BBC, ¿verdad? Pero yo no criticaría mucho la televisión española. Programa fuerte. Pero televisión española sí, la han manoseado mucho. Pero más allá de socialistas y populares. Es eso lo que nosotros necesitamos ahora, una prensa con la capacidad de y por eso yo sí procuro venir a estos foros, porque creo que nosotros jugamos un papel fundamental en el sentido de hacer la reflexión basada en datos objetivos y renunciar a la diatriba, porque la política hondureña está plegada de diatriba, de insultos, de exclusiones. Y plantear las tesis, cada quien plantea sus tesis y se debate. Vuelvo con ese ejemplo. A mí me impresionó, ¿verdad?, de que se dijera, bueno, quienes no estén a favor de Redondo es que son cachurecos, es que están vinculados al crimen organizado. Estigmatizaciones. Cuando una persona, un diputado, puede o no estar es su derecho a disentir con la línea del partido, a votar. Por eso fue electo diputado, para que vote conforme a su conciencia. Luego vamos a valorar si efectivamente fue conforme a su conciencia u otra cosa. Y aquí viene otra vez la prensa. La prensa tiene que darle seguimiento al papel que juegan los diputados en el Congreso Nacional de la República, a los ministros. Es una tarea enorme, Renato, la que viene por delante, porque es esa capacidad. No hay nada que no le teme el político y el dictador que a la prensa. Así es.
No, y miren, yo le voy a decir algo, la experiencia que nosotros tuvimos cuando Mel fue presidente, Mel fue el que en algún momento, así personalmente, nos dice, a mi productor de Frente a Frente, a mí, si algún funcionario no quiere estar en sus programas, llámenme a mí, no importa la hora que sea, Renato, yo lo levanto para que vaya. Es decir, Mel tiene un buen manejo de prensa. Así es. Tiene un buen manejo de prensa. Él participa mucho. Correcto, así es. Es decir, pero estamos claros nosotros que nuestra obligación no es Mimetizarse con nadie. volvernos membresía de un gobierno, no, en lo absoluto. Y yo reconozco la separación que hubo en el gobierno de Mel, que fue cuando el golpe de Estado. No, que nos deja un golpe, fíjese que nos ha dejado, independientemente de las razones, narco, corrupción y un desfase fiscal horroroso. ¿Por qué? Porque el golpe dio autoritarismo, le dio una posesión antidemocrática al gobernante, que quiso hacer del país como su hacienda privada. Pero, y esas son las razones. La gente no sabe, por ejemplo, si la de en el banco teníamos negociado Jicatuyo y los Llanos 175 megas con Brasil, con el bando de Brasil. Vino el golpe, se cortó. Ahí están las consecuencias, no tenemos energía y tenemos graves problemas. Para darle una idea, y como esa cantidad de programas de cooperación internacional nos hizo un daño, no solo en la administración fallida, sino en las oportunidades en el mercado mundial. Así es que la democracia nos garantiza una posición con la cara limpia en el mercado mundial de las oportunidades. Y una prensa responsable nos garantiza entender, por ejemplo, el problema del narcotráfico no va a terminar con este gobierno, porque es un problema que trasciende, ¿verdad?, a los gobiernos. Es complejo, está por encima de nuestra frontera. Mientras Estados Unidos demande el consumo de cocaína y en Colombia se produzca, nosotros vamos a estar en medio de ese fuego. Y entonces, ese es un problema, y ahí se requieren consensos. ¿Conoce esa historia? Pues? ¿Cuál? Mire, toda la cocaína entraba por Haití. Ahí un señor que se llamaba Carlos Leder, de origen alemán, era el que le manejaba al famoso narco de Medellín, Pablo Escobar, con flota de aviones de Estados Unidos. Estados Unidos galvanizó eso. Entonces buscaron otra ruta y buscaron Centroamérica. Y entonces nosotros sufrimos, ponemos los muertos, la inestabilidad y la corrupción, la prostitución de los valores. Así es. Es terrible lo que pasa. Y Estados Unidos no responde a su mercado, a luchar contra su mercado. Y hay una frase que aquí dicen, ¿han visto algún capo americano preso? ¿Cuánto vale un kilo en Colombia? $2.000. ¿Cuánto vale en Panamá de cocaína? $10.000. ¿Cuánto vale en Honduras? $50.000. ¿Cuánto vale en la frontera? $30.000. ¿Cuánto vale en México? $50.000. ¿Cuánto vale en las calles de Nueva York, Chicago o Washington? $200.000. $200 el gramo de la pura. Entonces, ¿dónde está el negocio? Adentro. Y nos exigen a nosotros que gastemos presupuestos, que pongamos los equipos, que nos matemos, que hagamos esa lucha, y no hay un apoyo sustantivo. Y eso no tiene nada que ver contra el imperialismo ni nada de eso. Voy a aprovechar. Simplemente relaciones recíprocas de respeto. Voy a aprovechar este momento así, aunque tengo 2 pausas comerciales pendientes. ¿Recuerdan de quién fue vicepresidente Dan Quayle? De ¿cómo se llama? De George Bush, padre. De Bush. De George Bush. Padre, sí. Padre. ¿Quién fue el último funcionario, alto funcionario de Estados Unidos que vino a una toma de posesión en Honduras? Dan Quayle. Dan Quayle. Sí. Dan Quayle. ¿Quién viene ahora? La vicepresidenta. ¿Qué significa eso? Un respaldo. ¿Qué significa eso? Un gran respaldo. Un gran compromiso. Sobre todo esta señora puede ser candidata y le han encomendado manejar el Triángulo Norte. Que si ella fracasa en el Triángulo Norte, en el desarrollo contra la pobreza, que es la razón de la emigración, ella va a ser una candidata perdedora. Es una coyuntura altamente favorable para el INE. No la deben desaprovechar. Es obligado. Ahora, la gente no sabe cómo. Se ha preguntado cómo generar empleo. Pues la gente dice generar empleo. ¿Cómo? ¿Cómo se genera empleo? Atrayendo inversión,
Pero estimulando ¿en la qué? inversión, Ok. creando condiciones. ¿Sabe cómo se genera empleo? Así, inmediato. Potenciando nuestros recursos naturales, que es bosque y tierra para el sector agropecuario y forestal. Y creando parques industriales en todo el país, subsidiando el flete para ser competitivo con los parques que están en el norte. ¿Por qué? Porque usted en 60 días prepara un obrero de maquila. En 60 días. Y puede poner los colegios y todo alrededor de ellos para que el bachiller o el que estudia plan básico ya sepa manejar una máquina industrial. Entonces, si usted hace un desarrollo en forma de la industria ligera, más la potencialidad del sector agropecuario genera. Solo los MIPYMES, apoyando a los MIPYMES, puede generar 2 empleos por MIPYMES y hay 400,000, usted tiene 800,000. La tortillera, que en vez de comprar un saquito de harina, compra 2, ya genera 2 empleos más. Y no digamos el mecánico, el industrial, el artesano, ahí vamos. Entonces tenemos que tomar eso en serio. Mira, sacrifiquemos algunas cuantas oficinas que no son productivas para el país así y es. se la damos a Carlos Montoya y a Tito Livio Sierra. A Tito Livio Sierra, generadores de ideas. Yo, sinceramente, si en mí estuviera yo, sacrifico un montón de instituciones que solo absorben presupuesto público. Así es. Y pongo a Tito Livio Sierra, a Carlos Montoya y a algunos otros para que me generen ideas, y me las sustenten. A Nelson Ávila. Porque ha jugado un papel protagónico en los gobiernos de A propósito, me ha escrito Nelson Ávila: Carlos no está en el país, está afuera, pero dice que está listo para venir. La pausa comercial. El dinamismo de la información pues no se para, y ya nuestra portada ha cambiado en tunota.com, porque si está pasando, por supuesto está en tunota.com. Secretaría de Salud reporta 97% de positividad de la variante Omicron. Y mire esta noticia: investigan en Hong Kong contagio de COVID por hámsters importados de Europa. Mel Zelaya anuncia que superó en buen estado los primeros 7 días del COVID. Me rehúso a que el caso no sea resuelto. Es el desgarrador mensaje de hermana de Angie Peña, quien desapareció en la isla de Roatán, en las aguas. Hay más noticias: la ONU eleva a 26 los muertos por el terremoto en el noreste de Afganistán. Y bueno, en el desastre en Tonga se confirma incluso con imágenes satelitales que desapareció la isla donde hubo la erupción. Esto y mucho más está disponible para que usted pueda ampliarlo ingresando a tunota.com. Vamos a la pausa, quédese con nosotros porque ya regresamos aquí en nuestro Frente a Frente. Muchas gracias, Filadelfo. Muchas gracias. Carlos, A la orden. ¿va a trabajar con el nuevo gobierno? Vamos a ver qué dice Xiomara, ¿no? Yo me nombraron asesor de ella, soy el único asesor. Pero yo soy prudente y calmado. Ellos sabrán sus necesidades y sus compromisos, ¿verdad? Claro. Ahí lo veremos en alguna embajada, entonces. Dice Carlos que solo embajada le ofrece. Sí. Que se vaya este tapudo. Bueno, yo le pregunto, ¿usted sabe quién es el embajador en Nicaragua? No, cuando yo era un dolor de cabeza para todo el mundo. Y que es amigo de Alemania y que está... Y yo le pregunto, ¿sabe usted quién es el embajador en la ONU? El embajador no es la señorita Lisi. Ah, todavía está ahí doña Lisi. Bueno, ¿y en OEA? En la Organización de Estados Americanos ya no está Leónidas Rosa Bautista, no me acuerdo del nombre. ¿Verdad? ¿Y el de Washington? A Luis Cordero. Pero es porque el productor me está diciendo que es Luis Cordero. Y entonces, pero apenas ocupo un cargo me caen las avispas. Pero sí está asesorando a doña Xiomara. Sí, a Abel, y somos de un grupo importante de trabajo y lo hacemos con toda honestidad. Parte de los problemas es cómo deshacer todo lo que han hecho esto. Hay 173 decretos no publicitados en la Gaceta, que no son ley. Todos los nombramientos que hicieron no valen porque hay 2 meses de... Y hay unas cosas que son justas, como los profesores del Prodeco. Ya tiene el gabinete, doña Xiomara. No, todavía no. No lo tiene todavía. Sé que Savillón va... Ministro de Seguridad. Quique Reina a Relaciones. Relaciones Exteriores. Y Ramos a Sotrade. ¿Quién? Ramos es... el dueño de Unité.
Ah, Mauricio, ¿verdad? Mauricio Ramos. Sí. ¿Va a dónde? A soltar. A INSEP, sí. Y ahí hay 300 chambas gigantescas. El de salud es aquel doctor de la mosquita que estudia en Cuba. No sé de eso. Luther. No sé. Luther. Ese posiblemente es el ministro de Salud. Gracias, Carlos. Gracias, Adelfo. Gracias a todos ustedes. La mañana del 5 a continuación aquí en la pantalla del líder.